Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que nos estemos conectando de esta manera y a través de este medio. Bienvenidos todos a esta transmisión. Le pedimos a Dios que nos pongamos en este momento en el mismo sentir. Le doy gracias a Dios por permitirme y darme esta oportunidad de trasladar aquellas cosas que Dios muestra que son necesarias para este tiempo. Le doy gracias a mi cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, por darme este espacio y esta oportunidad para usar esta plataforma para trasladar lo que Dios ha mostrado. Le pido que me acompañe en oración y ore por mí. Ya de por sí la palabra es bendita, así que ore por mí para que el Señor me use y esa palabra cause el efecto para lo cual es enviada en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor Todopoderoso. Dios mío, ayúdame a fluir en esta palabra, ayúdame a encontrarle el sentido, Señor Santo, a través de tu Espíritu Santo, por favor. Abre los oídos y los ojos de tu pueblo, Padre, para ver claramente lo que a través de esta palabra va a ser trasladada y ministrada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a entrar en materia, hermanos y hermanas, porque hay cosas que vamos sintiendo poco a poco y que asombrosamente van encajando con aquellas cosas que predican otros hermanos y principalmente nuestra cobertura, el apóstol. Y qué bueno, porque nos hace ver que estamos en unidad, estamos en unión espiritual para poder ministrar al pueblo. Una de las cosas que he recibido dentro de la iglesia, y yo creo que de alguna manera usted lo ha oído y también lo ha leído, ha recibido revelación y le ha encontrado sentido, porque eso es muy importante, encontrarle sentido a lo que uno oye y a lo que uno lee en la palabra de Dios. Estaba pensando hace un tiempo respecto a la escatología bíblica, pero más que todo no me enfoqué a los juicios que fueron advertidos que iban a haber en los tiempos finales, sino por lo que de dos maneras habla lo que es escatología en la Biblia, que es estudio de las cosas del final, pero también el estudio del destino último del ser humano. Y es ahí donde Dios quiere que nos enfoquemos, porque dentro de esa escatología estaba viendo en Mateo 13 que se habla de cosas tremendas que están sucediendo ya y otras que vienen, pero hay una situación, hay un llamado, y así lo entiendo yo, indirectamente como un llamado al pueblo de Dios, y es con respecto a perseverar hasta el final. El Señor me permitió hacer el llamado directo en este momento con este título: persevera hasta el final. Y es interesante todo lo que podemos encontrar con respecto a esto. ¿Qué encontramos al final? Aunque el versículo que vamos a leer se habla de algo específico, pero dentro de eso específico hay una variedad de cosas, de llamados, de beneficios, de bendiciones para aquellos que perseveran hasta el fin. Yo le voy a leer ese versículo que me llamó la atención en Mateo 13, donde está la advertencia de lo que iba a estar pasando y que a nosotros nos ha tocado vivir, experimentar y a veces no sufrir tampoco, no recibir daño, porque la Biblia dice que hay 6 males que pueden causarnos daños, pero el séptimo no nos va a causar daño. Entonces nosotros debemos estar conscientes de esto. Yo quisiera que usted me acompañara a leer esos versículos. Dice el versículo 6 específicamente: mirad que nadie os engañe. El versículo 7 me salté un poco, dice: no os alarméis, no os alarméis. Es precioso oír esas palabras del Señor, hermano y hermana, para cobrar ánimo ante cualquier situación que nos pueda pasar o que estemos viendo que está sucediendo. No os alarméis. Pero también dice: es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, todavía no. El versículo que me llamó la atención es el que usted está leyendo ya.
Versículo 13 que dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Interesante para mí, y también ver lo que otras versiones hablan respecto a esto, como la versión Palabra es para Todos, que dice claramente, pero el que se mantenga fiel hasta el final será salvo. O sea, está bien perseverar, pero está bien mantenerse fiel. Y a veces cuesta ser fiel y mantenerse fiel en medio de esta situación últimas que nos ha tocado pasar a todos nosotros. Otra versión dice, pero quien se mantenga firme hasta el final, éste se salvará. Otra versión dice, pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. O sea que son puntos muy importantes que debemos de ponerle mucha atención, hermanos, porque vemos muchas cosas acá. Bastantes cosas, hermano. No se trata en primer lugar de solo mantenerse fiel, sino firmes hasta el final. Y hay cosas ayudas que Dios envía para que nosotros nos mantengamos firmes hasta el final. Mantener nuestra confianza en el Señor hasta el final a veces cuesta, estoy consciente. A nosotros los ministros a veces nos cuesta. Principalmente en estos tiempos donde se han dado cumplimientos de la palabra con respecto a pestes y desastres, calamidades, y que uno puede ser que cambie su confianza a confiar en otras cosas en lugar de confiar en Dios. Pero vemos otras cosas más muy importantes. El llamado a mantenerse así, de esa manera, perseverantes, fieles, firmes y confiando plenamente al Señor. Ahora, bien, esto me llevó a considerar, hermano, dos cosas muy importantes. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros después, al final, después de perseverar? Podría ser una pregunta. Es igual con unas cosas que vimos, hermano, con respecto a caminar en los caminos del Señor, que fue un llamado que Dios hizo, pero que asombrosamente vemos, hermano y hermana, que la Biblia nos muestra 16 tipos de caminos, que al final hay grandes bendiciones, al final, y que puede ser que al final de una empiece, o sea, otra etapa, pero no se termina esa, sino que empieza una. Vimos una ocasión que el principio, el empujón que usted recibió y yo también recibí, es de parte de Dios, para que empezáramos a caminar en el camino de salvación. Al final de eso está la transición para empezar a caminar en el camino de la santidad, y es extraordinario. Pero también podríamos decir como una pregunta, ¿en qué tenemos que perseverar nosotros? Porque sí, la Biblia nos muestra realmente en qué tenemos que perseverar todos nosotros, hermanos y hermanas, toditos deberíamos de hacerlo. Estar conscientes que necesitamos nosotros perseverar en muchas cosas, no solamente decir sí, yo persevero, voy a la iglesia, ahí estoy, pero ¿estaremos conscientes que eso es suficiente? La Biblia se muestra en qué tenemos que perseverar, qué tipos de beneficios incluso vienen cuando uno se mantiene firme y fiel hasta el final. Firme y fiel hasta el final. Y es extraordinario, y yo quisiera que consideráramos algunas cosas más acá. Es extraordinario, hermano, todo lo que podemos ver acá. Yo estoy tratando de enfocarme en algo acá que no me quedó en la mente, en el corazón, hermano, pero que sí Dios nos permite escribir para que estemos conscientes. Nosotros no deberemos de perseverar no solo por los beneficios, sino por gratitud, por lo que Él ha hecho, hermano, con nosotros. Recordemos las cosas que Él dice en su palabra. Usted y yo fuimos librados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados, hermano, al reino de su amado Hijo. Y nuestro apóstol nos ha estado enseñando que en el reino de Dios hay muchas cosas. Una de ellas es cultura. Y las cosas que hacemos nosotros en la iglesia es como la cultura cristiana, que deberíamos estar conscientes
qué es lo que hacemos, cómo le hacemos, por qué lo hacemos, encontrarle sentido a lo que estamos haciendo ahí. Entonces, vea usted a esto que le recordé, de que fuimos sacados de la potestad de las tinieblas, está en Colosenses 1:13, no se lo puse acá. Ahora el asunto es, ¿cómo es que podemos perseverar y mantenernos fieles y firmes y confiando realmente en el Señor hasta el final? Sabemos que esto nos lleva a gozar de las oportunidades que el Señor abre para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Y es importante ver esto, porque cuando uno ve este versículo, yo me enfoqué a la palabra salvo, que de acuerdo al término griego soso, nos habla de muchas cosas. Y es interesante hasta dónde nos puede llevar, porque definitivamente, hermano, podemos nosotros considerar acá, Él no concibió, cuando creó al ser humano, que viviera enfermedad tras enfermedad, sino que fuera libre de enfermedades. Por eso la palabra dice que Él al género humano lo hizo perfecto. El asunto y el problema es que uno se busca muchos males, se buscan muchas oportunidades para hacer lo malo. Y es ahí donde es necesario que Dios intervenga. Recuérdese que ese podría ser uno de los deseos del Señor, por cuanto nos hizo perfectos, que haya salud en su vida siempre, que haya salud, pero como relaté y está escrito, Dios hizo perfecto al género humano y uno se busca muchos males o enfermedades, uno se descuida. Y es ahí donde interviene el Señor y envía las ayudas necesarias. Por ejemplo, si hablamos de esto, la Biblia habla que Él envió el don de sanidades. Porque hay principios ahí. Mi espíritu se enferma, mi alma se enferma. Y lógico, mi cuerpo se enferma. Y mi mente también. Y eso debemos nosotros de considerarlo constantemente y meditar constantemente, porque sí, tenemos que recordar las grandes promesas que Él nos hizo cuando nos creó perfectos. Pero nos damos cuenta que no solo esto, porque la palabra nos habla en qué más se puede perseverar. Perseverar hasta el fin es de manera general, pero sí la palabra habla de cosas específicas. Nosotros, al menos yo vi la necesidad, hermano, de comprender lo que está definido en capítulo 13 de Mateo que leímos, lo que iba a estar sucediendo antes de su venida, nos dice la palabra, ¿verdad? Y entonces lo que iba a estar pasando es que iban a haber llamados para el pueblo de Dios. Y este es uno de ellos. Y es extraordinario, hermano, que si nosotros comprendemos esos llamados en cuanto a esto específico de perseverar, vamos a descubrir, de acuerdo a la palabra, que trae agregado siempre beneficios y grandes bendiciones si nosotros llegamos a la comprensión plena de esta situación. Nosotros no sabemos si realmente hay perseverancia entre los miembros de las iglesias. Lo vemos ahí, es cierto, y nos alegramos que estén presencialmente. Pero ¿qué de aquellos que dejaron de congregarse? Porque realmente hay muchos hermanos que han dejado de congregarse y se han acostumbrado a esto. No está mal, no está mal. Es una forma de estar conectados con la palabra, con el Señor, de tener comunión, pero no es suficiente, porque qué extraordinario, hermano, estar unidos como hermanos y en armonía, que es para el Señor algo bueno que dice Él en su palabra. Mirad cuán bueno es habitar, o yo podría decir congregarse, los hermanos juntos y en armonía.
Dos puntos muy importantes ahí que nosotros debemos de ponerle atención, hermano. Por eso le digo, yo no sé si realmente los miembros de la iglesia donde ministro están perseverando en otras cosas. La Biblia nos muestra que hay gente que se enfoca a perseverar en lo malo y no en lo bueno. Pero no conoce una profundidad. Aunque Dios llama a los ministros a que tratemos de ver el estado de las ovejas, pero no podemos andar detrás de ellas. A veces no podemos entrarle de lleno. Es como un profeta dijo cuando venía una mujer amargada y lamentándose: Dios no me ha mostrado qué le pasa a ella. Tenía que hablar, tenía que confesar, y ahí recibió la ayuda de ese profeta. Y en los medios de nosotros, dentro de la cultura del reino y de las iglesias, existe una ayuda que se llama administración, que es desnudarse uno, su alma, desnudarla y perder la vergüenza. La vergüenza que a veces lo invade. ¿Qué más podría decirle, hermano, que a uno no le permite? La timidez. ¿Qué más? El orgullo de no abrirse a los demás. Y se está ahogando quizás en una cosa mínima. Yo le aconsejaría que buscáramos ayuda siempre, porque uno no sabe. A veces, ¿por qué razón la gente ha dejado de perseverar? En lo que es lógico, presencial, uno sabe, esto le afectó mucho y se acostumbró tanto. Entonces, en Apocalipsis sí nos muestra quién es el que realmente conoce. Y ahí está escrito, Apocalipsis 2:2. Yo conozco, dice el Señor, ¿verdad? ¿Se cuenta cuántas cosas conoce el Señor de usted y de mí? ¿Cuántas cosas? Él sí, hermano. Y a veces permite cosas, como dice la Biblia, en un material desierto para probar su corazón si habían de obedecerme o no. Y hoy muchos desiertos dándose por la aplicación de desierto, que es pruebas, enfermedades, problemas, hermano, calamidades, desgracias que vienen, son como desiertos. Desiertos donde no se encuentra con algo con que ayudarse para sobrevivir. Sin embargo, la palabra en el Antiguo Testamento, Dios nos muestra lo que Él pone y puso delante del pueblo en el desierto. Aún así los ayudó. En un pueblo incrédulo, los ayudó. Hacía aparecer oasis ahí, donde reposaban, se recuperaban, se refrescaban. Acuérdese uno de los oasis extraordinarios, 12 pozos y 70 palmeras, dice la palabra. Extraordinaria abasto de parte de Dios para que el pueblo recupere sus fuerzas. Y eso es lo que Dios pone en medio de estas situaciones. Ahora bien, yo conozco, dice el Señor, tu perseverancia. Aunque a esta iglesia, que es la iglesia de Éfeso, la iglesia deseable por el significado de este nombre Éfeso, hermano, le reconoce sus obras y su fatiga. Pero no simplemente se refiere a estar así cansado, no. Dese cuenta que dice que jóvenes y mancebos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová o esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y eso es lo que ayudaba al pueblo de Dios en Israel en el desierto. Recuperar sus fuerzas, porque cuando uno se da cuenta con respecto a esto de la fatiga, quiere decir esfuerzo. Yo conozco tus obras y tu esfuerzo a pesar del cansancio, te esfuerzas en seguir adelante. Y en este caso, a pesar de tus obras, yo conozco tus obras y a pesar de tu cansancio, te esfuerzas en perseverar a pesar de los enemigos que tratan de detenerte
en tu perseverancia. Ahora al final lo leímos lógicamente. Y tu perseverancia. Obras y esfuerzos las conoce el Señor. Y si vamos más adentro, revisando el término griego ahí, su capacidad de discernir a los malos. Bueno, más que todo, no, el término giró el siguiente versículo. Su capacidad de discernir a los malos y a los falsos que llegan con la intención de engañarlos, porque sí los hay. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de la enseñanza, de la administración, de la necesidad del Espíritu Santo para que nos dote de un espíritu de discernimiento para saber conocer la falsedad, la mentira con la verdad. Reconocerlo. Entonces, estas cosas que les señala, reconoce al Señor a la iglesia de Éfeso, es como consecuencia de su perseverancia definitivamente, de encontrarse perseverando. Pero vemos también, porque son dos únicas iglesias, podríamos decir, o estados de la iglesia actual, que también Dios le reconoce. Yo no sé cómo va a mencionar usted este nombre de esta iglesia. Yo creo que más aceptable es Tiatira que Tiatira, o saber, ¿verdad? No sé cómo lo toma usted. Ahí puede haber un conflicto. ¿Qué quiere decir perfume? Y asombrosamente sacrificio en el parto. Ahí está. Eso me recuerda al llamado de perseverar en el sufrimiento. Pero vamos a ver el versículo y quién nos acompaña en esa perseverancia. Entonces leamos acá Apocalipsis 2:19 y dése cuenta lo que subrayé. Yo conozco tus obras nuevamente, ¿verdad? Tu trabajo, lo que haces, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, ¿quién reconoce y quién conoce nuestra perseverancia? El Señor. Los ministros no podemos conocer totalmente si se está perseverando en las cosas que la palabra dice. ¿Verdad? Vuelvo a decir. Lo vemos en la iglesia, bendito Dios por aquellos que no perdieron esa costumbre del reino de estar juntos, ¿verdad? Con los hermanos en una iglesia, un lugar donde se manifiesta el Señor, desde donde dice, el lugar donde yo puse mi nombre, me busca mi presencia, se arrepiente de sus malos caminos. ¿Y qué más dice? Y es interesante la respuesta de Dios, que Él los va a ver, Él los va a ver, Él va a perdonar y Él les va a devolver a uno la prosperidad, o sea, el estado que Él ha querido que nosotros tengamos, porque deseos de Dios son preciosos, hermano. Aquí tuve la oportunidad de ver los deseos de Dios, cuáles son las cosas que desea para con su pueblo el Señor, y es precioso verlas, cuáles son, hermano. Entonces, obras, esfuerzo, ¿qué más? Acá está, ¿qué? Amor, fe, servicio. Y en esas cosas podríamos, en cada cosa de esas, por decir, perseverar en las obras, en el amor, en la fe, en el servicio, en el servir. Porque hay quienes que tiran la toalla. Hay quienes que de la nada dejan de servir en la obra. Hay quienes que lo han hecho. Hay quienes que cuelgan sus talentos. Y son porque han sido captados, tomados, convencidos por Babilonia. Los confundió y los colgaron y ya no siguieron sirviendo, hermano. Entonces, vemos nosotros lo que reconoce el Señor aquí. Las obras que Él reconoce, el amor que Él reconoce, la fe, el servicio. Recuérdense que a veces somos confrontados en eso.
Pedro fue confrontado con respecto al amor que él demandaba. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él nada más le decía, sí, Señor, te quiero. ¿Qué había pasado? Por eso todo lo que pasó con él, pero el Señor al final lo levantó poderosamente, hermano y hermana. Y es importante verlo porque al perseverar en estas cosas, lo que nos muestra acá y por lo que lee al final de este versículo 19, hay resultados, hay crecimiento. Acá dice que tus obras sus obras recientes van a ser mayores que las primeras. Es un reconocimiento del Señor para con usted y conmigo, mayores. ¿Se ha asombrado usted lo que puede hacer después de años de perseverar en las cosas de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde ha llegado? Y es porque ha perseverado en la fe, le ha creído al Señor. Recuérdense el concepto de fe, certeza y convicción. ¿Certeza y convicción de qué? De lo que es invisible, ¿se va a hacer visible? De lo que espera, sí. ¿Qué espera uno? Hay que tener convicción que tarde o temprano le va a venir a usted. Tan fiel es al Señor, hermano, que tarde o temprano va a cumplirle a usted y a mí lo que Él ha definido para que podamos estar bien delante de Él. Ahora bien, se nos llama a perseverar hasta el fin, pero también se nos advierte. ¿Cómo van a ser los tiempos del final? O sea, los tiempos que usted y yo hemos estado viviendo. Y eso lo podemos ver nosotros en Marcos 13, 19. Recuérdese otra vez Marcos 13, donde se nos advirtió, ¿verdad? Y dice, porque esos días estarán llenos de dificultades. El Dios que tenemos, hermano, nos advierte. ¿Y sabe a quiénes usa? A los que son llamados a ser chofar. La Biblia nos muestra que el chofar, al sonido y a la voz del chofar, el pueblo será advertido. El pueblo se preparará. Esas dos palabras las veo yo cuando me recuerdo ese versículo en varias versiones. El pueblo se advertirá y el pueblo se preparará. Entonces advierte. Y usa sus chofares para hacerlo. Y dice, todo lo que ocurre en esos días será peor que cualquier otra cosa que haya pasado desde que Dios creó el mundo, y nunca se repetirá algo igual. De esos mismos, escatológicamente, esos mismos días y tiempos, escatológicamente, hermano, Pablo advirtió a Timoteo y se lo dijo a él para que nos enteráramos nosotros, porque recuerdes, hermano, la epístola a Timoteo es, aunque es dirigido a él, quedó escrito para que sea para la iglesia de todos los tiempos, general para todos, que lo lean y lo escuchen. Entonces fue escrita para nosotros, para usted y para nuestra familia. La Biblia dice a quienes nos ha alcanzado los finales de los siglos. Y supiéramos para estar preparados. Ahí dice, también debes de saber esto, que los postreros días, los escatos, tiempos finales, vendrán o serán tiempos peligrosos. Esta versión dice tiempos difíciles, la versión lenguaje sencillo, tiempos difíciles. Y también se nos dice que será que ahí la gente enfrentará muchas dificultades. Y nosotros lo estamos enfrentando, hermano. Ahora, me llama la atención otra situación. Hay una versión que dice, y no se la puse acá, hermano y hermana, y es interesante. Sería bueno que nosotros lo consideráramos. Consideramos esto, que dice, se presentarán coyunturas difíciles, dice esa versión. Las coyunturas son uniones, son alianzas. Y realmente necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo nos dirija para saber con quién tener unión, con quién aliarnos, con quién tener comunión, hermano. Entonces, vemos nosotros que cuando se está perseverando y entendemos nosotros
Se va haciendo más fuerte uno mientras más persevere en las cosas que dice la palabra y va adquiriendo la capacidad de enfrentar los enemigos que tratarán de detenerlo a uno en los caminos del Señor, y en este caso perseverar en ellos. Perseverar en ellos, pero los caminos del Señor hay muchos tropiezos, hermanos. Entonces es necesario, hermano, para poder enfrentar cada situación, que nosotros nos preguntemos: tiempos peligrosos, ¿por qué y para qué? Tiempos difíciles, dificultosos, ¿por qué y para qué? Una de las cosas que me recordó con esto es para no estar dando golpes al aire, como decía el apóstol Pablo, y sino que sepamos realmente contra qué y cómo vamos a pelear al estar perseverando en cada cosa que señala la palabra. Es necesario que nosotros entendamos las razones por las cuales el Señor nos advierte respecto, recuérdese, a unirnos en yugo desigual, a tener comunión con los incrédulos, o la comunión que no puede tener la luz, o no debemos de tener nosotros que estamos en el reino de luz, con nadie y con nada del reino de las tinieblas, o que esté en oscuridad, hermano. Ahora, algo que llama la atención, y siempre le he recordado en la iglesia, cada vez que hablo de cada tipo de perseverancia que define la Biblia, y es por el término griego hupomone, que usted lo puede encontrar si tiene la concordancia en la 5281, dice, es la concordancia Strong, dice definitivamente resistencia o aguante alegre o esperanzado. Hermano, tener esperanza nos vuelve fuertes, ¿o no? Aunque no vea las cosas todavía. Recuérdese que es parte de un movimiento de fe extraordinario del último tiempo. Por eso vale la pena perseverar en la fe. Aguante esperanzado. Yo estoy consciente y seguro que lo que espera para mi vida y mi familia va a venir, se va a cumplir, porque hay promesas grandes en la Biblia. Y eso te lo digo a ti que estás escuchando el mensaje. Aguanta esperanzado. No pierda la esperanza de que lo que Dios prometió va a venir tarde o temprano a tu vida. Ahora estaba considerando, hermano, el diccionario Taller respecto a esto, porque además de que dice que se refiere a firmeza y constancia y resistencia, nos habla que en el Nuevo Testamento, yo se lo voy a leer literalmente, en el Nuevo Testamento la característica podría decir, la característica de un hombre que no se desvía de su propósito deliberado y su lealtad a la fe y piedad, incluso por las mayores pruebas y sufrimientos que puedan venirle. No se desvía por nada y nadie. Entonces vale la pena perseverar, vale la pena aguantar con alegría, que difícil a veces, hermano y hermana, pero no es imposible, porque al que tiene fe nada le es imposible. Al que no, todo le es difícil, todo le es imposible. Entonces la Biblia sí nos llama en qué más se tiene que perseverar y cuáles son los resultados de mantenernos. Lo vimos en los dos casos anteriores. Pero al leer lo que está escrito en Hechos 2:42, recuérdese esta declaración: después de que vino. Para eso tendría usted que leer todo el capítulo 2, desde el principio hasta llegar a este punto. Ahí dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo remarqué con mayúscula para que pongamos atención el llamado a perseverar en la doctrina, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En esas cosas. Son interesantes, léelos. Ahora, el asunto es como Dios a veces lo lleva a uno a través de su espíritu a encontrarle sentido.
lo que veo al principio, no de balde, aún está en griego la palabra en español y viendo el principio que empieza así este versículo, y es lo que pasó previamente a esta declaración, de lo que estaba haciendo la iglesia en sus inicios. Recuérdese que hay algo que fue revelado, que la iglesia va a terminar así como empezó. Y se empezó perseverando. Así Dios quiere que termine perseverando. Y se empezó buscando el bautismo del Espíritu Santo, porque previo a esto se dio el bautismo y se mostró de que es capaz uno buscar la llenura del Espíritu. Recuérdese cómo el Señor les ordena reunirse, le marcó un lugar específico a través de la palabra. Se lo marcó. Interesante es ver cómo se lo marcó y todo lo que se dio, el tiempo que tuvieron que esperar unidos, juntos, en armonía, y recibieron bautismo. Y en Ura, Pedro se lanzó un mensaje extraordinario, donde se convirtieron más de 3,000, dice la palabra, ¿verdad? Y las cosas que empezaron a suceder, y esto que remarca, perseveraban. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano y hermana? No basta solo con decir yo voy a la iglesia. Hay que perseverar en estas 4 cosas y las anteriores. Traen beneficios grandes. 4 cosas puede ver usted aquí. ¿No será esto, hermano y hermana, como la base de la iglesia? Lo que fue puesto para que, aunque el Espíritu Santo es muy importante, la obediencia al Señor también es muy importante. Pero estas 4 cosas creo que la que empezó a perseverar la iglesia. Deberíamos de recordar a nosotros al leerla y decirle al Espíritu Santo, por favor, ayúdame a perseverar en la doctrina, la comunión, el partimiento de pan y en las oraciones. Hermano, nuestra cobertura ha recibido esto, estar convocando al pueblo a orar a las 5 de la mañana, lunes, miércoles, jueves y viernes. Ha convocado. Y además las oraciones que se hacen en las iglesias por las tardes y algunos días, un día específico de la semana. O sea, hay oportunidad de perseverar en la oración, hermano. Qué grande declaración esta, que fue hecha de las cosas en que se deben de perseverar en este tiempo. Entonces vuelvo a repetir, sin el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, no va a poder. Pues que puede ser que sea bautizado uno, pero si no busca permanecer lleno del Espíritu Santo, va a estar desertando en la perseverancia. Y recuérdese que la Biblia dice que eso no agrada al alma del Señor. Entonces, si usted deja de perseverar en algo, no va a agradar al Señor. Si yo dejo de perseverar en algo, no voy a agradar el alma de mi Señor, hermano. Entonces, por eso, busquemos cada vez que podamos la llenura del Espíritu, si ya fuimos bautizados. Entonces tenemos que definir qué pasa, qué ha pasado cuando dejamos de perseverar en algunas cosas que señala la palabra, en las que debemos de perseverar. En este caso, doctrina apostólica. Qué bueno tener cobertura quíntuple ministerial, donde hay un apóstol que se esmera por recibir revelaciones en cuanto a las doctrinas declaradas en la palabra y ver qué más hay ahí y trasladarla al pueblo a nivel general y a nosotros los pastores también. Qué gran bendición que tenemos, hermano y hermana, aunque a veces cuesta. Entonces qué interesante es que nosotros aprendamos a perseverar en estas 4 cosas, hermano y hermana. 4 cosas muy importantes. Doctrina, pero dice ahí de los apóstoles, ¿verdad?
Los apóstoles tienen la capacidad de establecer doctrina. Todos los demás ministerios, hermano, somos llamados a trasladarla bajo esa dirección. Tanto profetas como evangelistas, como pastores y maestros. Cada quien en su área y su oportunidad. Entonces imagínense acercarnos detenidamente en cada una de ellas. Nos va a mostrar la grande necesidad de perseverar y no detenernos, perseverar y no menguar, perseverar y no desertar, aún a pesar de los tropiezos, los enemigos, las dificultades, los problemas que se pueden estar dando constantemente. Porque la Biblia sí lo marcó que en el último tiempo va a haber una clara oposición a cada una de ellas. Y lo estamos viendo a través de los medios sociales. A través del resurgir de movimientos, hermano, que han hecho a un lado esto, que es muy importante como base fundamental del principio de la iglesia. Y para que nosotros volvamos a ese principio, nuevamente bendito Dios, por las coberturas que tenemos, la cobertura que tenemos, hermano, que nos está guiando. Nos está encauzando para que lleguemos al final del camino y al final de la perseverancia, donde van a haber grandes beneficios. Se van viendo poco a poco cuando vamos perseverando. El asunto es, hermanos, si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, lo que está escrito en Mateo 16, 18. Oiga bien, dice: yo también te digo, dice el Señor, que tú eres Pedro. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento. El movimiento apostólico es muy importante y Dios, el Señor, lo reconoce. Subrayé y resalté esto: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, ¿qué habla acá? Está mostrando un fundamento sólido sobre el cual se edificaría la iglesia. Y en la Biblia podemos ver ese fundamento. Y estas 4 cosas que acabamos de leer: doctrina apostólica, comunión unos con otros, partimiento del pan y oración, puede ser es un fundamento sólido sobre la cual tenemos que edificar, no solo a la iglesia, a nosotros como ministros, sino usted con su iglesia llamada familia. Pero tenemos que meternos en la doctrina apostólica. Tenemos que estar atentos a lo que nuestro apóstol nos lanza por revelación de nuestro Señor y su Santo Espíritu. Tenemos que estar atentos. La Biblia muestra fundamentos sólidos, hermano. Vemos que en principio, hermano, se nos muestra en el inicio el bautismo del Espíritu Santo. Vería que es un fundamento sólido. Entonces, para perseverar necesitamos el Espíritu Santo. Para permanecer en la perseverancia, la llenura del Espíritu Santo. Hermano, cada cosa nos lleva a otra. Fíjese que la palabra dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y participaban en esta ministración de la mesa del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, esperanzados. Usted sabe la persecución que se dio en ese tiempo, no la hemos tenido nosotros ni experimentado. Esperanzados por lo que el Señor les había prometido. O sea, la Torre Samad dice que ellos asistían cada día a largos ratos al templo unidos con el mismo espíritu, unión, comunión, tenían en común las cosas. Desde encuentro perseveraban en la comunión, común unión. Debemos saber lo que nos une. En su casa, hermano, lo fundamental es ver lo que los une. Si es el Espíritu, es Dios. Hay un mismo Espíritu. Hay un bautismo en agua, bautismo en el Espíritu, que lo une a uno. Un mismo sentir. Se tiene que perseverar en esto. Y empieza por casa, ¿verdad? Ahora el asunto en cuanto a comunión, yo voy terminando con esto, aunque no se termine, hermano, porque es muy importante.
Recuerde, perseveraban en la comunión unos con otros. El asunto es que debemos de tener comunión con Dios. Y la palabra dice en Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen y hará con ellos, y a ellos les hará conocer su pacto. Otra versión habla, hermano, de los secretos del Señor son para los que le temen. O sea, ¿qué debemos de hacer? ¿Perseverar en el temor de Dios o no? Sí. ¿Qué beneficios trae? Tener comunión íntima. Y no solo con Dios, sino con los demás. Y ser recipiendarios, hermanos, de los secretos del Señor. Qué rico es, ¿verdad? Imagínense la casa. Todos confían en todos. Cónyuges confían. Se hablan de sus secretos. Están preparados. Saben cómo enfrentarlos. Entonces, hermano, vamos más allá. Así rápido. Los secretos. Los secretos de Dios. Secretos de Dios. Entonces, mire acá, ¿qué es perseverar el temor? Bueno, yo creo que ya se me avanzó el tiempo. Vamos a ir terminando ya. No sé cuántos minutos me quedan, ¿verdad? Tendría que verificar 5 para hablar lo último. Acuérdense que la palabra dice que perseverar es aguantar esperanzado, que al final se va a recibir lo que el Señor nos ha definido como promesa. O sea que para tu familia al final vas a ver y vas a experimentar, te vas a deleitar, porque vas a esperar, vas a perseverar esperanzado, vas a aguantar. Hay promesas extraordinarias. Recuerda que la palabra dice que si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Va a retoñar y sus renuevos no faltarán. Yo te quiero decir, si en tu familia hubieron deserciones en todo sentido, principalmente las cosas de Dios, aguanta esperanzado que tus hijos volverán. La Biblia marca cómo van a volver. Eso es lo que me hace esperar a mí, que los que se fueron de la iglesia van a regresar. Pero más que todo por lo que uno siente, van a regresar a buscar a Dios. Aunque se vayan a otra iglesia, van a ir. Los talentos que se fueron van a regresar. Entonces, los de tu casa van a regresar. Vale la pena que perseveres en la comunión, en el temor de Dios, en la fe, en el amor, en la doctrina apostólica, hermano y hermana, y en la oración. Porque en esto dejaron perseverar muchos. Yo te invito a que nos pongamos en el mismo sentir y oremos. Acuérdense que orar es dialogar con el Señor y es interesante todo lo que podemos recibir de parte de Él. En primer lugar, démosle gracias a Él por estas oportunidades que nos da de ser ministrados a través de la palabra. Y espero en Dios que esta palabra cause el efecto para lo cual la envió para tu vida. Y yo también espero en Dios que cause el efecto para lo cual me la envió a mí. Porque primero tiene que causar ese efecto. Efecto como causó la palabra cuando leyó Nehemías. El efecto que causó en él es que le encontró sentido a esa palabra y la lanzó al pueblo. Así en el nombre de Jesús recibe. Persevera en la palabra del Señor, hay grandes beneficios. La palabra lo leímos, que viene. Dice la palabra que esperanza tendrán tus hijos. Porque el temor, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán tus hijos, dice el Proverbios 14. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad de acercarme como ministro a este pueblo, Señor, en todo lugar y en todo tiempo, Señor, porque no solo en el momento de la transmisión, sino a veces se meten en otro tiempo, aunque sea revisar. Padre, que la primera palabra que reciben los retenga para escuchar totalmente lo que tú quisiste trasladar. Aún hay esperanza para tu vida, hermano y hermana, para tu familia, para tu iglesia
Hay esperanza para nuestra nación. Hay esperanza para los del mundo. Dios tiene abierta todavía la puerta del arca. Es significativo que había esperanza. Aquellos que no han llegado a los pies de Cristo, los invito a que lo hagan. Que vean esa puerta abierta, llena de oportunidades como la vimos nosotros. Esperanzados, sufriendo pero esperanzados, soportando, con problemas pero gozosos y esperanzados. Que así sea ministrada tu vida, aun a pesar de lo que estás pasando. Enfermedades de tu alma y tu cuerpo, gozoso y esperanzado de que al final va a estar libre de enfermedades, libre de problemas, libre de situaciones. Aunque vuelvan otra vez, tú vas a saber cómo enfrentarlos, perseverando hasta el fin. No te canses, sigue caminando. Y en este tiempo corre, es tiempo de correr, es tiempo de correr. Quizá la distancia es larga todavía, pero el tiempo es corto. El que corre va a cubrir ese espacio que le queda. Corre por tu familia, corre por tus hijos, corre por tus padres, corre por tu hogar, corre por tu iglesia. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Bendigo tu economía, tu hogar, todo lo que Dios te ha dado. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te siga guiando. Amén, amén y amén. Aleluya.